Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, no estamos en una circunstancia, en una situación en la que solemos estar, pero sin embargo acá estamos por la gracia de Dios compartiendo una vez más el mensaje de su palabra, estando todos seguramente en casa en estos días, aún así bendecidos por Dios. Y bueno, por la gracia de Él acá estamos, y a pesar de las limitaciones podemos compartir su palabra, compartir su mensaje y seguir edificándonos con la palabra del Señor. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle que Él nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable, nos muestre las verdades que hay en su palabra, que nos guíe toda la verdad y que el Señor bendiga esta hora. Así que vamos a ir al Señor en oración. Dios, nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, esta noche que podemos compartir tu palabra en este miércoles, Señor. A pesar de lo que estamos atravesando, Señor, de las dificultades, tú estás con nosotros, Señor, tú estás con tu pueblo, y tu palabra y tu mensaje también está con nosotros, Señor. Nos seguís hablando a nuestras vidas y queremos rogarte, Señor, sinceramente, de corazón, que por favor hables a nuestros corazones, Señor. Que nos hables, Señor, que nos muestres las verdades que hay en tu palabra y también, Señor, corrijas en nosotros aquello, Señor, que no te agrade a ti, que nos aleja, Señor, de Padre Santo, de la comunión contigo. Señor, pedimos que nos bendigas en esta hora, Señor, y te agradecemos, Padre, porque estás con nosotros, Señor, y estamos seguros que hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, para arrancar en este estudio, en esta reflexión que vamos a tener, vamos a hablar sobre la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Sabemos que debemos adorar a Dios, sabemos que hemos sido llamados para su gloria, pero ¿de qué manera debemos adorar? ¿Cuál es la forma en la que debemos nosotros adorar y en la que Dios espera que lo hagamos? ¿Qué es lo que Dios demanda de nuestra adoración? Para muchos de nosotros, a veces la idea de la adoración se nos hace más relacionada a un lugar, a una hora específica, se nos hace una idea, un concepto relacionado a una hora determinada de reunión en la que vamos, arrancamos cantando y luego compartimos la palabra, y a veces pensamos, o quizás vamos por esa idea de que la adoración se la damos, se la rendimos a Dios solamente un sábado a la noche, un domingo a la noche. Pero ¿qué es lo que vemos en la palabra de Dios concerniente a la adoración? ¿Será que solamente eso, reunirse un día a la semana o un par de días a la semana, ir, cantar, alabar, orar, leer la palabra? ¿Será solamente eso la adoración? ¿Será que solamente para eso el Señor nos rescató? Vamos a ver en su palabra qué es lo que Dios nos dice. Así que les pido que me acompañen a leer en Juan capítulo 4. Vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 4. Y vemos acá una historia muy conocida. Jesús está en Samaria, se encuentra con una mujer y la mujer se extraña de que Jesús le hablara a ella, porque bien dice que entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No había buena relación entre estos dos pueblos, entre los judíos y los samaritanos, por muchas razones religiosas, de creencia, muchas discusiones entre estos pueblos, y había una gran pelea. Y entre esas peleas había una discusión sobre justamente la adoración. La mujer le dice al Señor Jesucristo: me parece que eres un profeta. Y le dice: nosotros los samaritanos adoramos en este monte, pero ustedes los judíos dicen que tienen que adorar acá en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar en donde tenemos que ir a adorar? ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Quién tiene la razón, los judíos o los samaritanos?
Y el Señor Jesús le habla sobre la adoración y va mucho más allá de si es hacerlo en este lugar o si es hacerlo en tal otro. Y vamos a leer en Juan capítulo 4 versículo 20. Dice así, arranca hablando la mujer samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué le dice el Señor en el versículo 21? Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Y en el versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y cómo termina el versículo? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y acá encontramos en este versículo una gran verdad. El Señor, Dios, el Padre está buscando adoradores. Él está buscando adoradores, de estos que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces encontramos este gran versículo que nos revela esta gran verdad. El Padre está buscando adoradores. Tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando esos adoradores. Y entonces viene la pregunta a nosotros, ¿de qué forma hacerlo? ¿Cuál es la adoración que Dios demanda de cada uno de sus hijos? Vamos a Romanos capítulo 12, otro pasaje que también encontramos relacionado en cuanto a la adoración y que no podemos dejar pasar por alto. Romanos capítulo 12. Y el versículo 1 dice así, habla el apóstol Pablo y le habla a la iglesia en Roma, le dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta frase o esta palabra que encontramos al final del versículo 1 que dice que Dios es nuestro culto racional. Esta palabra culto puede ser también traducida como adoración. Dios es nuestra adoración. Él es el objeto de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Dios el Señor es el objeto de nuestro culto o también de nuestra adoración. Y el apóstol Pablo arranca en el versículo 1 diciendo, les ruego por las misericordias de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios. Y en esta carta a los romanos arranca el capítulo 1 diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? ¿Cómo se muestra? Luego encontramos, siguiendo los siguientes versículos y capítulos, que el hombre se encuentra en una situación de culpabilidad delante de Dios. De que el hombre, por su pecado, por darle la espalda a Dios, por darle la espalda a su Creador, está lejos de Él. Que aun Dios, manifestándose por medio de la creación, manifestando su poder, su deidad, por medio de las cosas que podemos ver en la naturaleza y que nos hablan de la grandeza de Él, a pesar de todo eso,
le hemos decidido dar la espalda, el hombre ha decidido darle la espalda a Dios, a su Creador. Y en esta situación se encuentran todas las personas, toda la humanidad, tanto gentiles, no judíos, como los mismos judíos. Aún los mismos judíos que habían recibido la ley, los mandamientos de Dios, aún ellos también habían sido metidos en la misma bolsa, culpables delante de Dios. Y como dice después el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado a uno. Esta es la situación perdida del hombre cuando está lejos de Dios. Sin embargo, seguimos leyendo y ahí es donde se muestra la gracia de Dios, el poder del Evangelio. Dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó nuestra maldad, donde abundó nuestra condición de pecador, donde abundaron todos nuestros pecados, todas nuestras perversidades, todo eso que le desagradaba a Dios y todo eso que quebrantaba su ley, sus mandamientos, en todo eso Dios sobreabundó en gracia para con nosotros. Y es esa gracia que hemos recibido por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a traer la gracia de Dios, el regalo de la salvación. Esta salvación que la hemos obtenido no por nuestras buenas acciones, no por nuestro esfuerzo, no por lo que usted y yo podamos hacer, sino por lo que hizo Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo Él? Vivió una vida santa, perfecta. Él sí fue justo delante de Dios, pero fue a la cruz a morir por nosotros. Y ahí vemos la gracia de Dios. Es un regalo. Efesios capítulo 2 nos dice que no somos salvos por nuestras obras, sino somos salvos por fe, somos salvos por la gracia de Dios. Y esto no es algo de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces el plan de redención, el plan de salvación para el hombre mostrado en el Evangelio viene de parte de Dios. Y de parte de Él nosotros vemos su misericordia. Vemos la misericordia de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 30, hablando de gentiles y de judíos, dice así, el 11:30. Pues como vosotros, hablando a los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué dice? Misericordia por la desobediencia de ellos, hablando de los judíos. Y dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Versículo 30 del capítulo 11. Hemos alcanzado misericordia. Y el versículo 32. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hemos alcanzado la misericordia de Dios y Él nos la mostró por el mensaje del Evangelio. Y dice en el versículo 36, de Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y luego arranca con este versículo 1 del capítulo 12. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, lo que Él mostró por nosotros, teniendo en cuenta que éramos dignos del juicio de Dios, teniendo en cuenta que hemos vivido una vida dándole la espalda a nuestro Creador, teniendo en cuenta que nuestro pecado abundaba cada vez más y más, que en nuestra perversidad solamente nos perdíamos, que éramos personas ciegas, lejos del Señor, teniendo en cuenta que a pesar de no merecerlo,
Él mandó a Jesucristo, teniendo en cuenta de que el único justo en la tierra, Jesús, fue a la cruz del Calvario. Sin merecerlo, fue a la cruz del Calvario, no teniendo que pagar por ningún pecado suyo, pero sí lo hizo para pagar nuestro pecado y nuestra maldad. Teniendo en cuenta la misericordia de Dios, ahora nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Antiguamente, Dios pedía a su pueblo que se ofrezcan sacrificios por los pecados, sacrificios de animales, sacrificios de corderos, sacrificios de becerros y demás. Todo eso demandado por Dios, pero era figura de lo que iba a venir ahora. Y de esa manera ellos adoraban también a Dios. No era equivocado lo que hacían. Dios demandaba eso. Pero Dios busca más que nada nuestras vidas y nuestros corazones. Y ahora nos manda, el apóstol Pablo dice que nos ruega por las misericordias de Dios, por todo lo que Él hizo por nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así como antes se ofrecían estas ofrendas, estos sacrificios sobre los altares, ya nosotros no tenemos que ir a buscar un animal, no tenemos que ir a buscar un becerro, un cordero para ofrecérselo a Dios, sino que este sacrificio para Él en adoración, para rendirle culto a Dios, es nuestro propio cuerpo. Y cuando hablamos de ofrecer nuestro cuerpo a Dios, hablamos de ofrecerle toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nosotros, en nuestro interior, se ve reflejado en lo que nosotros hacemos externamente. Si nosotros tenemos un corazón engañoso, un corazón que siempre busca la mentira para zafar quizás de consecuencias, para quizás salirse con la suya, entonces nuestras palabras, lo que sale de nuestros labios van a ser mentiras. Si nosotros tenemos un corazón que vive lejos de Dios, seguramente nuestros pies van a ir a lugares donde no le agradan a Él, a lugares donde se puede encontrar de todo menos algo de Dios. Vamos a buscar eso. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Dios nos ha creado con un cuerpo. No somos solamente un alma o no somos un espíritu andando por ahí, sino que hemos sido creados con un cuerpo también. Entonces, si entregamos nuestro corazón a Dios, vamos de esta manera también a entregar nuestros cuerpos al Señor. El apóstol Pablo, al decirnos que entreguemos nuestros cuerpos en ofrenda a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra adoración racional, significa que debemos ofrecer nuestras vidas y todo lo que somos para Él. Y esto muchas veces contradice con lo que decimos nosotros, porque a veces hablamos de que servimos a Dios de corazón, que le amamos a Él con nuestro corazón, pero no ofrecemos nuestros cuerpos en ofrenda para Él. Entonces, si yo digo que amo a Dios, que le adoro, que le sirvo, pero mis manos hacen cosas que no convienen, mis pies van a lugares donde donde no hay personas que busquen de Dios, o donde se busca el pecado, si mi lengua sigue hablando mentiras, si mi forma de expresarme es como la de este mundo, si mis ojos miran cosas que no convienen, entonces no puede ser que mi corazón esté entregado a Dios por completo. Entonces debemos analizar y ver qué hay en nuestros corazones. Dios está buscando, como decíamos al principio, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, ya no limitados al templo, ya no limitados a un lugar específico, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren en todo tiempo y en todo lugar. Hermanos, hemos sido llamados a adorar a Dios, no solamente en la hora en la que nos congregamos, no solamente en la hora en la que nos reunimos para alabar a Dios, para escuchar su palabra, no solamente ahí, sino que hemos sido llamados para
adorarle en todo lugar y en todo tiempo. Hemos sido llamados a adorar a Dios cuando nos congregamos. Hemos sido llamados a adorar a Dios cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando nos juntamos con compañeros, conocidos, amigos. Ahí también debemos adorar a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentemos nuestros cuerpos para Dios, que Él es nuestra adoración racional, nuestro culto racional. Y nosotros siempre llevamos nuestros cuerpos con nosotros. No hay un momento en el que podamos decir, bueno, en la hora de la reunión estoy con mi cuerpo y después ya no. Sino que siempre, así hemos sido creados, así hemos sido formados. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo acá? Nos dice, deben adorar a Dios con sus vidas, en todo tiempo. Deben adorar a Dios en todo tiempo. Entonces, una vez más para recalcar, no debemos confundir la adoración con un tiempo en la hora de la reunión donde cantamos a Dios, o una hora en la que nos congregamos. Aunque seguramente en estos días vamos a extrañar muchos de nosotros el congregarnos, el ver a los hermanos, el poder juntos cantarle a nuestro Dios, lo cual es algo muy lindo, muy hermoso y en lo que nos gozamos y nos alegramos. Pero la adoración, hermanos, no es solamente eso. No es solamente eso, es amar a Dios con todo lo que somos. Como dijo el Señor Jesucristo, amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amarle con todo lo que somos. Y de esta manera, automáticamente, o de esta manera vamos a ver que de lo que hay en nuestros corazones, eso vamos a ver expresado afuera, en cómo nosotros nos movemos con nuestros conocidos, en cómo nos movemos con nuestra familia. De eso ahí lo vamos a ver. Hemos sido llamados a adorar a Dios en todo tiempo. Dios está buscando adoradores. Hemos sido rescatados, pero no solamente para que después de la muerte no vayamos allá al infierno, sino que vayamos al cielo. En eso no consiste la vida de creyente, no consiste todo el plan de salvación. El Señor Jesucristo no vino a la tierra, no murió en la cruz solamente para que no vayamos al infierno y que vayamos al cielo, sino que Él murió por nosotros, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató de nuestro pecado, de lo que éramos, nos rescató de todo eso para que ahora también en este tiempo que estamos con vida, para que ahora en este tiempo podamos nosotros ofrecer a Dios nuestro cuerpo en un sacrificio para Dios, en un sacrificio vivo, santo, que le agrade a Él. Y recordar esto, Dios es nuestro culto racional, Dios es nuestra adoración racional, Él es el objeto de nuestra adoración. Dios está buscando personas que le adoren con todo lo que son, con su cuerpo. Y nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Somos llamados a ser esos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren con los miembros de su cuerpo. Vemos en Romanos capítulo 6 que nos dice que antes ofrecíamos los miembros de nuestros cuerpos, nuestras manos, pies, lo que éramos, para hacerlo malo, para satisfacer nuestro pecado, para satisfacer nuestros deseos. Para todo eso usábamos los miembros de nuestros cuerpos. Pero ¿qué provecho podemos sacar de eso? Ahora nos avergonzamos de nuestra vida pasada, de lo que hacíamos lejos de Dios. Ahora Cristo nos compró con su sangre. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo. Dios habita en nuestro cuerpo. Dios habita en nosotros. Y lo hizo para que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad, para que le adoremos con nuestro cuerpo. Así que, hermanos, una vez más, resaltar, una vez más, tener en cuenta que Dios, que nuestro Señor, está buscando a estos adoradores. No está buscando personas que simplemente se congreguen, personas que simplemente vayan a las reuniones. Y no estamos menospreciando las reuniones, no estamos menospreciando la hora en la que nos congregamos. Es algo muy lindo, muy hermoso,
y que si es por la gracia de Dios lo haremos dentro de poco. Pero va más allá la verdadera adoración, que es lo que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestra vida. Puedo ser el mejor expositor de la palabra, puedo ser el mejor músico, puedo ser el mejor cantante, puedo cantar lindas alabanzas a Dios o lindas canciones a Dios que hablan de Él. Pero si mi vida no da un buen testimonio de un hijo de Dios, entonces eso se ve apagado. Eso se ve apagado por lo que somos, porque lo que más habla es nuestro testimonio, es nuestra vida. Debemos hablar de Dios, debemos alabar a Dios, debemos cantarle a Él, pero más que eso, debemos consagrar nuestras vidas, nuestros cuerpos a Él. Y es muy importante tener en cuenta esto de consagrar nuestros cuerpos al Señor. Porque alguno puede decir, yo adoro a Dios, yo lo amo, pero sus acciones, que son realizadas obviamente por sus manos, sus pies, su cuerpo, muestran otra cosa. Entonces, tiene que haber una congruencia siempre, una relación. Si en nosotros está el adorar a Dios, entonces en nuestro cuerpo, es decir, en lo externo, se va a ver, se va a reflejar. Porque vamos a buscar hablar lo que Dios quiere que hablemos, vamos a buscar hablar su palabra, vamos a usar nuestras manos para el bien del prójimo, vamos a usar nuestras manos para obrar, para bendición a otros, vamos a usar nuestros pies para ir hacia donde Dios quiere que vayamos. Vamos a usar todo lo que somos y todo lo que esté a nuestro alcance para exaltar el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Entonces, ya para ir concluyendo y para ir terminando, Dios está buscando adoradores. Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Y veíamos en Romanos 12:1 que Él quiere que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y en el versículo 2, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y a medida que vayamos transformándonos por medio de esa renovación del entendimiento, del pensamiento, lo vamos a ir viendo en lo externo. Porque realmente se ve en lo externo. Se ve cuáles son nuestras convicciones, qué es en lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros pensamos. Todo eso se ve en lo externo, se ve en nuestro trato con los demás. Y muchas veces se nota lo de afuera. Y se ve cuál es la persona que de su corazón está buscando agradarle a Dios y cuál es la persona que no lo está haciendo sinceramente de corazón. ¿Por qué? Porque lo vemos en sus acciones, lo vemos en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de tratar a los demás. Lo vemos ahí. Por eso, hermanos, no existe una vida cristiana, no existe una vida en la que adoremos a Dios de nuestro corazón, pero por afuera no se muestre nada. Se va a ver. El Señor Jesús nos dijo que somos la luz del mundo y esa luz tiene que brillar y se va a ver en lo externo. Por eso el apóstol Pablo habla de cuerpos entregados al Señor en sacrificio. Esta es la verdadera adoración que está buscando Dios. Así que, hermanos, vamos a estar por varios días y algunas semanas sin congregarnos, sin ir a las reuniones, sin compartir como lo solíamos hacer, pero esto, como lo hemos visto claramente, no nos impide a seguir adorando a nuestro Dios, porque no adoramos a Dios solamente cuando estamos en un salón o en un lugar específico, lo adoramos en todo tiempo, es lo que Dios busca de nosotros. Así que estando ahora en casa, en familia, con nuestros padres, hermanos, con nuestros seres más cercanos, también busquemos adorar a Dios con todo lo que somos, en nuestro trato con nuestro padre, nuestra madre, hermanos. Busquemos adorar a Dios ahí, es lo que Él quiere de nosotros. Vidas consagradas, esa es la verdadera adoración. Así que aprovechemos estos días para seguir adorando a nuestro Señor en casa, no importa, podemos seguir alabando, podemos seguir adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Y le damos las gracias a Él por eso. Así que vamos a orar
Y vamos a darle gracias a Dios por el mensaje que nos ha dado en este día en su palabra. Señor y Padre, te agradecemos por hablarnos por medio de tu palabra, por medio, Señor, de las Escrituras, y ver, Señor, que tú andas buscando a adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Andas buscando estos adoradores, Señor. Estas personas que vivan vidas consagradas delante tuyo, Señor. Y te damos gracias porque Jesucristo nos compró con su sangre, nos rescató de nuestra vieja vida, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Nos rescató del engaño en el cual vivíamos, Señor, para hacernos, Señor, siervos tuyos, siervos de Jesucristo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dedicarte cada día todo lo que somos, todo nuestro cuerpo, Señor, todo nuestro corazón, para tu gloria. Y Señor, aún estando en casa, aún sin congregarnos, Señor, podemos seguir alabándote, podemos seguirte adorando, Señor, con todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, ahora en casa a hacer testimonio, a hacer esa luz, Señor, a seguir siendo esa luz a la cual tú nos has llamado a ser. Gracias, Padre, te damos. Te adoramos, Señor, te bendecimos porque nos has rescatado, nos has llamado, Señor, para adorarte y, Señor, para dar gloria a tu nombre.